Muchas gracias, presidente. Voy a intentar ser breve y no utilizar todo mi tiempo porque tanto en el informe en minoría como en las intervenciones de las compañeras y compañero que me precedió en el uso de la palabra de nuestra bancada del Frente, ya están dichas muchas de las cosas que creo importante destacar del análisis de esta rendición de cuentas. A veces, además, señor presidente, creo que en estos debates se da una especie de diálogo de sordos, porque cada uno de nosotros viene con una exposición, con una intervención destacando ciertos aspectos y construimos planteos o relatos que parecen no acordar ni siquiera en los datos que manejamos. Creo que vale la pena dar la discusión de fondo, la discusión sobre modelos, más allá de esas diferencias que quedan ahí pendientes de resolución respecto de los aspectos más concretos de la asignación de recursos y de los resultados que tiene el país. Yo me quiero referir en primer término al tema del modelo, que es un tema que ha estado mencionado aquí en las intervenciones de todos los legisladores y legisladoras que hablaron. Yo, si tuviera que caracterizar el modelo del actual gobierno, el modelo sobre el que se viene a rendir cuentas, en esta, la última rendición de cuentas del periodo en la que se puede además incrementar el gasto, diría, como hemos dicho en varias oportunidades, que es un modelo generador de desigualdad. Ese rasgo es un rasgo característico de la sociedad en la que vivimos, de las sociedades capitalistas, pero se acentúa y no se amortigua con políticas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional desde que asumió. Y esto creo que puede evidenciarse con 2 o 3 datos que nadie ha discutido aquí en sala. Uno primero tiene que ver con el crecimiento económico. Varios legisladores hicieron foco, hicieron énfasis en el crecimiento de la economía en estos años y plantearon ese rasgo como un rasgo virtuoso, como un rasgo positivo. Y sin duda que es importante que la economía del país crezca, se expanda. Y en estos años efectivamente la economía creció, y cuando uno mira los pronósticos de crecimiento hacia el final del periodo, oscilan entre el 7 y el 8%, es decir, estamos hablando de un acumulado de crecimiento económico importante. Sin embargo, en las intervenciones de los propios legisladores del gobierno se plantea como un elemento muy positivo y a destacar que el poder adquisitivo del salario al terminar el periodo va a ser el mismo que era al principio. Y esto, lejos de ser una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras, es una muy mala noticia. Obviamente que sería peor que el poder adquisitivo fuera menos que el del principio del periodo de gobierno, como lo es ahora, que es menos para la enorme mayoría de los sectores. Pero el dato de que en un periodo con un crecimiento del entorno del 8% del producto, el salario mantenga al final el mismo poder adquisitivo que al principio, cuando además en el medio se dio una pérdida pronunciada de poder adquisitivo, no es una buena noticia. Lo que significa ese dato es que el crecimiento de la economía no se destinó a mejorar el ingreso de la gente que vive de su trabajo. Entonces creo que la pregunta que nos podría hacer cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de este país que vive de su salario o de su jubilación, es dónde están esos recursos incrementales, esos recursos derivados del crecimiento económico. Y alguien podría aducir que esos recursos fueron destinados, por ejemplo, a incrementar el gasto público en áreas que también son importantes para la vida de los trabajadores. Sin embargo, eso tampoco sucedió, señor presidente. No hay, y se destaca como un logro de la política del gobierno, no hay tampoco un incremento del gasto público en áreas muy sensibles de la vida del Uruguay. Entonces, si crece la economía, el gasto público no se incrementa en términos reales, el salario, las jubilaciones no crecen en términos reales, ¿a dónde fue a dar
ese crecimiento? Y esa yo creo que es la pregunta que es lícito realizarnos y por la que tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía, por la que el gobierno tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Ese dinero no se esfumó, ese dinero en algún lado está y son muchos los datos que dan cuenta de que el dinero incremental producido por ese crecimiento económico fue a dar a las manos de sectores que ya tenían mucho dinero, a sectores empresariales muy concentrados, a sectores vinculados a la exportación de bienes, sobre todo, a sectores del capital financiero, es decir, a quienes no necesitaban del Estado para mejorar sus condiciones de vida o de rentabilidad. Quienes necesitan del Estado para mejorar sus condiciones de vida, sus niveles de ingreso, no tuvieron en este gobierno, en estos ya casi 4 años de gestión, un aliado. Tuvieron un actor que se dedicó a distribuir el crecimiento económico a favor de los sectores que más tienen. Y eso, desde nuestro punto de vista, es muy injusto. En cualquier orden de la vida, de la administración, de la gestión de los recursos colectivos, si hay algunos que tienen poco y otros que tienen mucho, cuando logramos producir más, sobre la base además del esfuerzo de los que tienen poco, de los trabajadores, lo justo sería distribuir esos recursos a favor de los que menos tienen y no a favor de los que más tienen. Pero hay una especie de contralógica en el razonamiento del gobierno que la han explicitado varios legisladores y creo que están realmente muy convencidos de que las cosas son así y funcionan así, que es que si el proceso de distribución de esos recursos del crecimiento sigue las tendencias propias del mercado, nos va a ir mejor a todos. La realidad desmiente esto, señor presidente. Hemos pasado por años de emergencia alimentaria, de incremento de la pobreza incluso en las generaciones menores, más chicas de la sociedad, en los niños, en las niñas, en las más vulneradas. Hemos pasado por años de muchos padecimientos y sufrimientos que podrían haber sido evitables si el gobierno ponía su foco en una asignación de recursos justa y no se dedicaba a asignar recursos o reforzar la asignación de recursos que la propia lógica del mercado establece a favor de los que tienen más. Pero quiero decir, señor presidente, que esto que uno puede formular a través de un razonamiento más o menos abstracto y a través también de algunos ejemplos concretos en la vida de los trabajadores y las trabajadoras en el Uruguay, se refleja también en algunos indicadores, que son indicadores que se eludieron constantemente en el debate de esta rendición de cuentas, en la propia comisión, y que tampoco han sido muy mencionados hasta ahora en la discusión en sala. Un indicador muy importante es el indicador referido al peso de la masa salarial en el producto. Es decir, cuánto pesan los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en el total de los recursos de la economía. Y lo cierto es que si la economía crece y el salario no crece, cae como ha caído, o empata de punta a punta entre el principio y el final del periodo, lo que hay es un deterioro del peso de los ingresos de los trabajadores sobre el producto. Es decir, la masa salarial, que son los salarios, pero que es también el empleo, en relación al conjunto de la economía pesa menos. Y eso tiene una traducción, por el contrario, que es que el capital pesa más. Entonces, lo que va a pasar finalizado este periodo de gobierno es que vamos a tener una relación entre capital y trabajo, en el peso de los ingresos del capital y de los ingresos del trabajo, más desigual a favor del capital. Y eso es producto de una decisión política. Creo que sería la forma más clara de sintetizar lo anterior. Los ingresos de los trabajadores
contando en esto incluso los efectos positivos que puede tener la generación de empleo, pesan menos en el total de la riqueza nacional que los ingresos de los sectores empresariales. Y cuando miramos los ingresos de los sectores empresariales, también podemos observar una desigualdad muy grande a la interna. Eso es muy propio también de las sociedades que organizan la producción y la vida como la organiza la nuestra, donde pequeñas y medianas empresas no tienen los mismos resultados que tienen algunas grandes empresas vinculadas sobre todo a la exportación de bienes que han tenido muy buenos precios en algunos momentos de este periodo, también en otros, ¿no? Porque en esto inciden factores globales sobre los que no tenemos control. Lo que sí tenemos relativo control es con lo que hacemos con el crecimiento que generamos los uruguayos y las uruguayas. Y la decisión de transferir esos recursos a los sectores que más tienen, insisto, es una decisión política y es el principal elemento por el que tiene que rendir cuentas este gobierno al conjunto de la sociedad. Hay un segundo elemento que quiero mencionar también como parte de la definición de ese modelo que designamos como modelo de desigualdad, modelo generador de desigualdad o amplificador de la desigualdad, que tiene que ver con aspectos de gestión en la política pública y concretamente con algo que hemos advertido en acciones del gobierno en distintas áreas y que se expresa, por ejemplo, en el área de las políticas sociales, que es el ataque continuado a la organización social. Escuchamos incluso al ministro de Desarrollo Social en la comisión decir que no podía entender que las ollas populares participaran de movilizaciones, de marchas o de debates sobre temas de agenda pública, y por esa razón insistía en que no estaba bien que el gobierno considerara a esas organizaciones como potenciales aliadas para llevar adelante políticas de atención a la emergencia. Y bueno, hemos discutido y seguiremos discutiendo mucho sobre el famoso plan alimentario que el gobierno propone y sus resultados, pero volvimos a escuchar al ministro de Desarrollo Social decir públicamente, ya fuera de la comisión, que ni siquiera iba a recibir a la coordinadora de ollas populares porque entendía que había falta de transparencia en los datos que en su momento la coordinadora había proporcionado al ministerio. Uno se ve tentado de decir que si fuera por falta de transparencia el ministro no debería hablar prácticamente con ningún integrante del gabinete de gobierno que él mismo integra, pero sacando esta digresión, lo que queda claro, señor presidente, es que hay una decisión marcada, deliberada, en distintas áreas de la política pública de atacar a la organización social, de atacar todo lo que sea colectivo, todo lo que implique relación entre personas que intentan organizarse para desde las propias comunidades abordar algunos de los problemas que las aquejan, entre otras cosas por el efecto de las decisiones políticas que el gobierno toma. Yo creo que esa es una mala decisión, es una decisión ineficiente además, pero creo que al margen de la eficiencia o la ineficiencia de la decisión o de considerarla buena o mala, es una decisión que revela también el rasgo concentrador y generador de desigualdad de la política del gobierno. En este caso, concentrador de decisiones y generador de desigualdad en las relaciones de poder. Hay una lógica de empoderar actores privados, actores empresariales, como intermediarios incluso de la política pública, a la vez que se ataca a las organizaciones populares, a la organización social, como se ha atacado también a los sindicatos, al movimiento estudiantil. Esto también es parte de un modelo, de una forma de entender la política, de una forma de hacer, sobre la que el gobierno tiene que rendir cuentas a la sociedad uruguaya. Y en tercer lugar, señor presidente, señalaría también como un componente propio de este modelo de desigualdad, algo que algunos compañeros o compañeras han denunciado como falta de rumbo estratégico. Yo diría que el rumbo se agota en la decisión de fortalecer
las capacidades y los recursos de los sectores más privilegiados de la sociedad. Eso tiene como consecuencia una visión de futuro muy acotada, una visión del rol del Estado respecto de la construcción del futuro muy sesgada. Y en términos de proyecto país, si pensamos al país o a la sociedad como un todo, como un espacio en el que cabemos todas y todos, denota falta de rumbo estratégico. Quiero decir, señor presidente, que este modelo generador de desigualdad tiene también expresiones muy nítidas en las decisiones que se han tomado, no solamente sobre los salarios y las jubilaciones, sino sobre el gasto público en general. Esta es la última rendición con incremento de gasto. Sin embargo, cuando uno mira comparativamente el gasto público asignado para el próximo año en relación al gasto público del año 2019 y mira la evolución año a año del gasto público en las distintas áreas, se encuentra con un acumulado de recorte, que es algo que no se quiere reconocer en los planteos de algunos actores del gobierno, de los actores del gobierno que han hablado sobre esto. Hay un acumulado de recorte en áreas socialmente sensibles. Esto, de vuelta, se revela no solamente cuando uno compara el gasto de punta a punta, es decir, el 2019 con eventualmente el último año de este periodo de gobierno, sino cuando vamos comparando año a año la ejecución del gasto y vamos relevando el acumulado de recorte, que fue lo que impactó en la vida concreta de la gente, en la atención de la salud, en la educación, donde, como bien se decía en sala, la relación de gasto por alumno se deterioró, en la vivienda, donde podríamos explayarnos sobre los efectos también respecto del financiamiento de distintas políticas que se han visto detenidas, en la administración de justicia, en áreas realmente sensibles para la vida del Uruguay. Otro componente, señor presidente, que me interesa señalar ya para ir cerrando la intervención, tiene que ver con algo que sistemáticamente hemos denunciado, que es la falta de transparencia, la opacidad. Lo mencionaba antes en una digresión breve, pero cuando uno mira también la forma en que se ha discutido esta rendición de cuentas, la forma en que se han asignado recursos y en que se ha rendido cuentas, valga la redundancia, sobre recursos asignados en rendiciones de cuentas anteriores, brilla por su ausencia la famosa transparencia, claridad, de la que tanto se habla en algunos discursos. Sin ir más lejos, señor presidente, no sabemos muy bien qué rendición de cuentas estamos discutiendo, porque a la vez que estamos dando un debate sobre un proyecto, teniendo en cuenta incluso algunos aditivos sustitutivos que se votaron en la propia comisión, estamos asistiendo a una discusión paralela respecto de la asignación de recursos en distintas áreas que puede cambiar en algunos aspectos relevantes el proyecto que estamos discutiendo. Esto no es para asustarnos porque pasa en los debates parlamentarios de rendición de cuentas, de presupuesto, pero también da cuenta de una forma de gestionar las propias diferencias internas de la coalición y también la asignación de recursos públicos. Algo que se ha dicho también hasta el cansancio, señor presidente, que tiene que ver con la eficiencia del gasto, es un aspecto que me parece importante poner en debate. Durante el trabajo de la comisión, sobre todo nuestra compañera Ana Olivera, también lo hicieron otros compañeros y compañeras de la bancada del Frente, insistieron mucho con el tema del cumplimiento y el incumplimiento de las metas por parte del gobierno. Y esto no es un dato menor, porque no refiere a una cuestión, podríamos decir, técnica, ¿no? Sino que hay un debate político de fondo, porque cuando uno se fija metas y asigna recursos para esas metas, lo que se mide cuando medimos el cumplimiento o no cumplimiento de las metas y la ejecución de los recursos es la eficiencia del gasto. Y la eficiencia del gasto, que es un elemento que tanto se ha manejado
en el discurso público para justificar muchas veces el ajuste o el recorte es realmente muy mala en algunas áreas de gestión del gobierno, porque se han destinado algunos recursos para algunas metas que no se han cumplido ni de lejos, señor presidente. Y esto obviamente tiene un impacto concreto en la vida de la gente. No es una cuestión meramente contable o administrativa. Entonces hay también mucha ineficiencia y bueno, esto llega, señor presidente, al punto de encontrarnos con unos resultados fiscales también, algo que se ha hecho mención a lo largo de este debate en los días de trabajo de la comisión y ahora en sala, que no se condicen con las promesas y los discursos que el gobierno ha formulado. Nosotros no somos militantes de el déficit fiscal cero como un objetivo en sí mismo. Nosotros no le hemos reclamado nunca al gobierno que ajuste o recorte gasto para cumplir con metas fiscales. Lo que sí nos llama la atención es que los que han hecho del déficit fiscal cero o del superávit fiscal poco menos que una meta de vida, nos vengan a informar en esta rendición de cuentas que los resultados fiscales del país son muy similares a los que criticaban hace algunos años, mientras se ha incrementado notoriamente el déficit social. Y esto es algo que me parece importante marcar. La verdad es que no estaría diciendo nada sobre el déficit fiscal si no fuera por el déficit social enorme que le ha implicado a la sociedad uruguaya un proceso de recorte que ni siquiera ha tenido efectos fiscales positivos. Es decir, efectos sociales negativos y efectos fiscales, en todo caso, neutros, que no se compadecen con los discursos que el propio gobierno hace respecto del manejo de los recursos públicos. Hay ganadores y perdedores muy marcados en estos años de gobierno, hay ganadores y perdedores que obviamente necesitan también de una explicación por parte del gobierno respecto de las decisiones que ha venido tomando en materia de política pública, de una explicación honesta, de una explicación que dé cuenta de por qué, habiendo gente que la está pasando tan mal, habiendo 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos, el gobierno ha decidido destinar los recursos del crecimiento económico a engrosar las arcas de los que tienen más dinero y más poder en el Uruguay. Y ese yo creo que es el debate central, porque tiene que ver con la representación, porque tiene que ver con la base social que cada uno de los proyectos políticos que existen en el Uruguay expresan, y porque tiene que ver con el futuro del país. Porque un país con una educación de menor calidad, un país con una salud pública de menor calidad, un país con una política de vivienda más deficitaria, un país con una emergencia alimentaria como la que ha atravesado el Uruguay, no puede presumir de tener un rumbo estratégico que pueda equilibrar ninguna cuenta, señor presidente, ni las cuentas de los estados contables, ni las cuentas fiscales, ni las cuentas, sobre todo, que evidencian el deterioro en vidas, en comunidades, en situaciones concretas en los territorios tan diversos del Uruguay que está asistiendo hoy el país, señor presidente. Así que creo que esta rendición de cuentas es una pieza más de un proyecto concentrador que está sostenido en una ideología, en una concepción que en el mundo entero ha demostrado no lograr los resultados que algunos señores legisladores creo que honestamente piensan que van a lograr llevando adelante una política como esta. Gracias, señor presidente.